Un bulldozer de menos de 50 toneladas puede empujar una carga que pesa el doble de su propio peso durante horas, sin frenar y sin patinar, como si la tierra no ofreciera resistencia. Ese dato ya rompe la lógica normal, porque ningún motor, por grande que sea, mueve tanto peso solo con caballos de fuerza. Y ahí está el problema real. Hay camiones de obra con motores más potentes que el de un bulldozer y ninguno logra empujar así. Entonces la pregunta cambia. No es cuánta potencia tiene el motor, es qué le pasa a esa potencia entre el motor y el suelo. ¿Por qué un camión con más caballos se queda corto frente a esta máquina? ¿Qué convierte el giro del motor en empuje puro? Y cuando el bulldozer encuentra tierra que no cede, ¿qué evita que se quede clavado en el sitio? Piensa en la última vez que viste una de estas máquinas trabajando en una obra. Se mueve lenta, casi pesada, y sin embargo nada de lo que tiene delante logra detenerla. Al final de este video vas a entender exactamente cómo se transforma cada caballo de fuerza del motor en la fuerza que mueve una montaña de tierra pieza por pieza, sin dejar nada sin explicar. Fíjate en el momento exacto en que la cuchilla entra en tierra compacta, no en tierra suelta recién removida, sino en esa capa dura que lleva años asentada. El motor sigue girando en el mismo régimen, entre 1800 y 2200 revoluciones por minuto en un diésel de este tamaño, pero la máquina empieza a avanzar más despacio. No se detiene, no acelera, simplemente ajusta su ritmo a la resistencia que tiene delante. Prueba lo mismo con una excavadora empujando con el cucharón, otra máquina con motores igual de potentes. Y en pocos segundos vas a ver sus orugas patinando en el mismo sitio sin avanzar nada. Un camión, en esa misma situación, perdería tracción casi de inmediato. Las ruedas girarían sin control, mientras el motor sigue rugiendo sin mover nada hacia adelante. El bulldozer no. Sigue empujando, más lento, pero sin ceder ni un metro de terreno, con el motor sonando igual de esforzado que segundos antes, ni más ni menos. Y eso es lo raro. La potencia del motor no cambió, la velocidad de giro tampoco. Y sin embargo la fuerza que llega al suelo es completamente distinta según el instante. Esto no pasa una sola vez en el turno, pasa decenas de veces, cada vez que la cuchilla encuentra una bolsa de tierra más dura dentro del mismo tajo, y cada vez el resultado es el mismo. La máquina se ajusta sola sin que el operador toque ningún mando distinto. Algo entre el motor y las orugas está decidiendo en tiempo real cuánta fuerza entregar, algo que no se ve desde afuera. Y ese algo es la clave de todo lo que hace especial a esta máquina. Suscríbete si quieres seguir entendiendo qué hay detrás de estas máquinas, porque más adelante te cuento el límite exacto en el que toda esa fuerza deja de servir y empieza a costarle al dueño miles de dólares en un solo repuesto. Para entenderlo hay que hablar de un concepto que casi nadie explica bien, el par de fuerza. Imagina que intentas aflojar una tuerca con una llave corta. Haces fuerza con el brazo y la tuerca no cede. Cambias esa llave por una mucho más larga y, sin apretar más fuerte, la tuerca gira. Tu fuerza no cambió, cambió la forma de aplicarla. Dentro de un bulldozer pasa algo parecido, solo que en lugar de una llave más larga, hay un componente lleno de aceite entre el motor y la transmisión, el convertidor de par. El motor no está conectado directamente a las orugas como en un coche con caja mecánica. Dentro de ese convertidor gira una turbina unida al motor. El aceite empuja a otra turbina conectada a la transmisión, y entre ambas hay una tercera pieza, fija, llamada estator. Su trabajo es redirigir el aceite que regresa de la segunda turbina para que golpee otra vez la primera en el ángulo correcto. Ese golpe extra es lo que multiplica la fuerza. Cuando el motor gira casi libre, esa multiplicación es mínima, pero cuando la máquina se enfrenta a tierra dura y la turbina de salida casi deja de girar, el estator puede llegar a multiplicar el par del motor hasta 2 veces y media, con el mismo motor, la misma cantidad de combustible quemándose por minuto y sin cambiar de marcha. El convertidor de par tampoco trabaja solo. Después de él, la fuerza pasa por un juego de engranajes planetarios antes de llegar a los sprockets, las ruedas dentadas que mueven las orugas. Esos engranajes reducen otra vez la velocidad de giro
y multiplican el par una segunda vez, así que lo que sale del motor a miles de revoluciones termina convertido en un giro lento con mucha más fuerza en las ruedas finales. Una cuchilla de este tamaño puede mover varios metros cúbicos de tierra en un solo empuje, y toda esa carga termina apoyada contra el mismo punto de la máquina que recibe la fuerza que sale del convertidor y los planetarios. Ahí entra la última pieza del sistema, las orugas. Un camión apoya su peso en 4 puntos pequeños. Las ruedas. Un bulldozer reparte ese mismo peso sobre varios metros cuadrados de plancha metálica en contacto con el suelo, tanto que la presión que ejerce sobre la tierra puede ser parecida a la de una persona parada con los 2 pies juntos, repartida en lugar de concentrada. Esa superficie mayor significa más agarre, y más agarre significa que toda la fuerza que llega desde el convertidor y los planetarios se transmite al terreno en lugar de perderse en patinaje. Cuando ves trabajar a un bulldozer, casi nunca son las orugas las que resbalan. Es la tierra la que cede primero. Pero esa fuerza tiene techo. Cuando la resistencia del terreno supera lo que el sistema puede convertir, lo primero que cede son las orugas. Empiezan a patinar sobre tierra suelta y toda esa potencia se convierte en desgaste de zapatas en lugar de empuje. Ahí un operador con experiencia no pisa más el acelerador, retrocede, cambia el ángulo de ataque y hace varias pasadas cortas en lugar de una sola pasada larga contra el mismo punto, a veces levantando ligeramente la cuchilla para no sobrecargar de golpe. Cuando el terreno es roca fracturada y ni las pasadas cortas bastan, cambia de estrategia por completo. Monta un ripper en la parte trasera, una garra que fractura la roca antes de que la cuchilla intente moverla, porque empujar contra roca entera es la forma más rápida de quemar el convertidor por dentro. El otro límite está escondido dentro del convertidor de par. Trabajar minutos seguidos bajo carga máxima calienta el aceite, y si la temperatura supera los 120 grados, el fluido pierde viscosidad y el convertidor deja de multiplicar par con la misma eficiencia. Esa temperatura no sube de golpe. Va subiendo grado a grado durante los primeros minutos de trabajo forzado, y un operador con experiencia nota el cambio en el sonido del motor antes de que cualquier indicador se acerque al límite. Por eso estas máquinas llevan un radiador dedicado solo para el aceite de la transmisión, aparte del que enfría el motor. La transmisión tampoco es la única que paga el precio de exigir al límite. Las zapatas de la oruga y los rodillos que la sostienen se desgastan con cada pasada bajo carga extrema, y en una máquina de esta clase, cambiar un tren de rodaje completo puede costar tanto como reparar la transmisión. Por eso los operadores revisan la tensión de la oruga con regularidad. Demasiado floja y se pierde eficiencia. Demasiado tensa y se acelera el desgaste de bujes y pasadores. Cuando un operador ignora esos límites durante semanas, empujando siempre al máximo, el desgaste aparece donde más cuesta repararlo. Los discos de embrague dentro de la transmisión, sumergidos en ese mismo aceite, que van perdiendo material con cada ciclo de carga extrema. Al principio la máquina casi no lo nota. Después empieza a perder empuje poco a poco, hasta que un día el operador pisa a fondo y el bulldozer ya no responde como antes. Reparar una transmisión así no es cambiar una pieza desde afuera. Implica desmontar buena parte de la máquina, y cada hora que el bulldozer pasa parado en el taller es una hora sin producir en la obra, y en proyectos grandes, eso significa camiones y otros equipos esperando el material que solo esta máquina puede empujar. Por eso los operadores con más años en la máquina no buscan demostrar que puede con todo. Buscan que siga empujando tierra durante miles de horas sin romperse. Así que si volvemos a esa imagen inicial, la de un bulldozer moviendo el doble de su propio peso en tierra sin detenerse, ya no parece un simple truco de motor grande. Es una cadena completa. El motor gira a su régimen normal. El convertidor de par usa la resistencia del terreno para multiplicar la fuerza con el estator sin cambiar de velocidad. Los engranajes planetarios la multiplican otra vez antes de llegar a las ruedas dentadas, y las orugas reparten todo ese empuje sobre una superficie lo bastante grande para que la tierra ceda antes que la máquina pierda agarre. Ninguna de esas piezas por separado explica lo que hace un bulldozer.
Es el conjunto trabajando exactamente en el orden correcto. Y basta con que una sola pieza falle, el convertidor, los planetarios o el agarre de las orugas, para que toda esa fuerza se quede atrapada dentro de la máquina sin llegar nunca al suelo. Eso es lo que evita que un bulldozer se quede clavado frente a tierra que no cede. No es un truco. Es que cada componente responde a la resistencia antes de que la máquina pierda el avance. La próxima vez que veas uno de estos gigantes empujando una montaña de tierra, avanzando despacio pero sin retroceder ni un centímetro, vas a ver algo distinto. Aceite multiplicando fuerza dentro de una carcasa metálica, engranajes convirtiendo velocidad en empuje y toneladas de acero agarrándose al suelo para hacer un trabajo que hace décadas habría necesitado cientos de personas con pala. Esa misma lógica es la que hace que un tractor, la máquina que tienes justo al lado, pueda arrastrar un arado por un campo entero, sin que el motor sea lo único que explica su fuerza.